Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. El día de hoy te doy la más cordial bienvenida a este nuevo video. En este nuevo video te presentaré formato de celdas en Microsoft Excel. Y bueno, para no hacer más grande este video, pues vamos a iniciar. Nosotros sabemos que cuando colocamos información dentro de una celda, pues es recomendable colocar un formato especial a ese valor para identificar básicamente qué tipo de valor o dato tenemos contenido dentro de una celda. Por ejemplo, si nosotros colocáramos un valor numérico, pues este valor numérico como tal solamente me indica que es un número 45, pero que no sabemos si es un 45%, que no sabemos si son 45 pesos o que si es la edad de una persona de edad 45. Y para ello Excel nos permite ingresar algunos datos a manera de formato de dichas celdas. Y para ello, bueno, pues bastaría con seleccionar el tipo de dato o bien seleccionar, mejor dicho, la celda o celdas y agregar un tipo de formato específico. Los formatos los podemos observar aquí en la parte superior en la categoría de número. De forma inmediata observamos aquí que tenemos el símbolo de pesos, el símbolo de porcentajes. Estos tres datos pues básicamente es para los decimales. ¿Ok? En la pestaña o ficha general vamos a observar algunos de ellos. Por ejemplo, a lo mejor este 45 lo podemos representar como una fecha corta, aquí está, o podemos representarlo como una fecha larga, de tal manera que lo que nosotros coloquemos aquí pues sea un valor que nosotros podamos identificar de manera fácil. Aquí están las fracciones a manera científica, porcentajes, etcétera. Entonces vamos a desarrollar o a colocar formatos de celdas dentro de Excel para identificar realmente un valor. Ok, y bueno, como observamos, solamente hay que colocar el valor y agregarle un formato. Observamos que hay muchos formatos en cuanto a símbolos de moneda. Por ejemplo, el símbolo de euros o el símbolo de pesos para nuestro México. Entonces, ese sería un formato. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si este 45 no fuese un 45 pesos, ni un 45%, ni siquiera una fracción? Bueno, pues Excel nos permite crear nuestros propios formatos. Por ahora vamos a agregar un 45. Imagínense que hay una columna dentro de Excel que nos pide la edad de una persona. Al momento de ingresarlo, pues lo podemos ingresar de diversas formas. Podemos únicamente agregar el número 45 y sabemos que son 45 años. O, ¿qué tal si son 45 días? Entonces, para ello necesitamos nosotros crear un formato especial. Cabe señalar que si yo coloco dentro de una celda además un texto, por ejemplo 45 años, el número 45 deja de ser un valor numérico para convertirse en un valor de tipo texto. ¿A qué me refiero? Bueno, que a lo mejor si yo tuviese aquí personas diversas, 23 años, 28 años, etcétera, y me piden calcular el promedio de edad de estas personas, pues prácticamente no puedo. Y no puedo por el hecho de que tienen un valor textual. Por ejemplo, promedio, seleccionamos y agregamos. Observamos que me indica Excel a través de un error
que no hay un valor numérico al cual pueda sumar, restar, multiplicar o dividir, por lo cual me dice que estamos haciendo una división entre 0. Para ello, precisamente se crearon los formatos. Y es que o nosotros podemos agregar la edad y en otra celda el concepto o la variable, por ejemplo, años, y aquí yo podría colocar 45 años, 23 años, 28 días, etcétera. Entonces, esto lo podríamos hacer de forma independiente a la celda para que ésta nos permita sumar, restar, multiplicar o dividir. Observamos que cuando quitamos el valor textual o la palabra años, pues inmediatamente Excel me dice que va a sumar y hacer una división. 45 más 0 son 45, entre 1 pues serían 45. Si a 23 años le quito la palabra años, pues obviamente Excel identifica que hay dos valores numéricos que va a sumar y los va a dividir entre 2. Igualmente pasaría con la edad de 28 años, puesto que ya podemos sumar, restar, multiplicar o dividir, porque no está afectando el texto. ¿Ok? Pues vamos a crear un formato de tal manera que Excel nos permita sumar, restar, multiplicar o dividir el valor numérico sin tomar en cuenta el valor textual. Nosotros observamos, por ejemplo, tiene un formato de tipo moneda y en nuestra barra de fórmulas solamente o únicamente se muestra el valor numérico, no muestra el símbolo que se agrega. En el caso del 45, del 23, etcétera, hace exactamente lo mismo, solamente va a mostrar el valor numérico. Si yo tengo 45 años, observamos que va a mostrar el contenido completo, más no con este formato. ¿Ok? Bueno, pues para crear nosotros un formato en Excel, basta con seleccionar la celda o las celdas y crear ese nuevo formato. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, pues nos vamos a ir a la categoría de número, esperamos a que abra y nos vamos a la opción personalizada. Sabemos que bueno, pues aquí hay diversos formatos, sin embargo el día de hoy vamos a crear un formato nuevo. Por ejemplo, y suponiendo que esta es la edad, yo quiero que se visualice la edad y además la palabra años. Borramos el texto estándar, aunque aquí hay muchos formatos nuevamente, pues vamos a eliminar el texto estándar y aquí vamos a crear nuestro propio formato. Vamos a indicarle a Excel a través de los gatitos que vienen aquí o el signo de número que estos son dígitos. Entonces vamos a indicarle que las edades se van a colocar a manera de 2 dígitos, es decir, un gatito por cada uno de los dígitos. Vamos a dejar un espacio y entre comillas vamos a colocar la palabra o las palabras que van a acompañar a este valor numérico. Una vez que lo encerramos entre comillas, vamos a darle clic en el botón de aceptar e inmediatamente observamos que podemos hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con el formato adecuado. Observemos bien que al seleccionar la primera edad solamente aparece el valor numérico más no el formato, que es lo que aparece exactamente con este. Si yo agrego un valor porcentual aquí, observa que bueno, ahí es un 4500. Observamos aquí que es el único o de los únicos formatos que aparece ese texto. Observemos aquí y observemos acá. ¿Ok? Vamos ahora a crear otro formato. Por ejemplo, si estamos hablando del peso de una persona o de algo,
pues regularmente lo escribimos como, no sé, 34.8 kilogramos. Recordemos que ahorita este valor deja de ser un valor numérico para convertirse en un valor textual, por decirlo de alguna manera. Entonces lo que vamos a hacer es indicarle a Excel que vamos a crear un nuevo formato en donde se agregue la palabra o la abreviatura de kilogramos. Ok, pues vamos a indicarle que toda esta columna, ese pedazo, ese rango de celdas van a tener el formato de kilogramos. Nuevamente nos vamos para acá, nos vamos a la opción personalizada, quitamos el texto estándar, agregamos, no sé, a lo mejor 2 dígitos, punto y un dígito, recordando que la parte o la variable peso pues puede ir agregada con punto decimal, por ejemplo medio kilogramo. Dejamos un espacio y agregamos nuestra variable kilogramos. Presionamos el botón de aceptar y todos los valores que yo coloque en este rango de celdas pues va a tener la variable kilogramo. Observa. Entonces aquí así como está, sin importar la variable que tenga aquí, yo puedo sumar, restar, multiplicar o dividir. Vamos a crear uno nuevo, por ejemplo temperatura. Temperatura, aquí está. Y vamos a indicarle que todos los valores que se agreguen aquí me indiquen que son grados centígrados o grados Fahrenheit o grados Kelvin. Entonces nuevamente nos vamos a la opción de número personalizada y agregamos la temperatura. Por ejemplo, dígito, dígito, punto, dígito. Recordemos que podemos estar a tantos grados, pero utilizando también punto decimal. 5.51 grados, 36.8 grados, etcétera. Y entre comillas vamos a colocar el símbolo de grado y la letra correspondiente a los grados, que sería la letra C. Le damos a aceptar y todo lo que escribamos aquí, etcétera, van a aparecer con la variable o la unidad de medida grados centígrados. Igual si yo quisiera colocar grados Fahrenheit, haríamos exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, pues básicamente es la forma en que nosotros podemos crear un formato nuevo y que además nos permita realizar operaciones aritméticas. Vamos a colocar uno último, por ejemplo el teléfono. Imaginemos que nos piden un teléfono, por ejemplo 55 o bueno 4, no sé, 442 586, no sé, 2013, por ejemplo. Pues regularmente los números telefónicos tienen un formato y es que vamos a ir separando por 3 cifras. Entonces sería 442 586 2013, perdón, 442 586 2013. Más o menos este sería el formato en el que debería agregarse cualquier número telefónico que coloque yo en estas celdas, en este rango de celdas. Para ello lo único que hacemos es darle clic nuevamente en número, personalizada, borramos y agregamos. Recordemos que cada gatito es un dígito, entonces gatito, 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 que serían los primeros 3 para que quede el 442 guión, nuevamente 3 dígitos, 1, 2, 3 guión y al final dejamos 4, 1, 2, 3, 4. Observamos que en la parte superior, en una vista previa, ya se observa el formato de número telefónico. Le damos a aceptar y entonces observa cómo inmediatamente toma forma ya este número telefónico. Por ejemplo 415 486 9023,
y observamos cómo ya obtiene Excel a través del formato de celdas pues un formato adecuado para cada tipo de valor. Y entonces sería importante que dentro de tu hoja de Excel coloques realmente algún formato adecuado e identifiques cuál es el tipo de dato para que tú puedas observar ese tipo de dato ya en tu hoja de Excel. Ok, bueno, pues sería todo por este video. Ojalá te haya servido, te sirva para que lo puedas utilizar en tus próximas hojas de cálculo. Por ahora, nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho y hasta la próxima.